Qué bueno, ¿no? Pues entonces ya cambié de 80 y tantos. Mira que va rápido, vamos, ya no me faltan como 2800 números. Ya casi. Falta poquito. Ya se está transmitiendo, ¿no? Ahí. Bien. Ah, el pecado, sí es cierto. No vino Crucita, ¿Ya estamos transmitiendo? Ya, Perdón. Muy buenas tardes, perdón, están todavía acomodando unos aparatitos para que se escuche mejor a todos nuestros oyentes. Y continuamos, perdón, creo que ayer no avisamos que no íbamos a estar. Lo que sucede es que ha habido unas tomas de posesión de nuevos párrocos, dándoles la bienvenida a algunos por estas zonas y despidiendo también a los hermanos y amigos que el Señor nos convida hoy a vivir otras realidades en otras comunidades. Ese fue el motivo de la ausencia de su servidor. Bien, continuando con la primera parte del credo, llegamos al número 385, donde desde el artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y a ver qué ha pasado la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza suya, hoy nos encontramos con esta realidad. Creo que aquí sería interesante comprender la magnificencia de Dios nuestro Padre en una vivencia plena, no solamente desde el rango espiritual. Por favor, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. He dicho en el Salmo 8, o del Salmo 8 he dicho, que poco inferior a los ángeles los creó, hombre y mujer los creó. Cuando tú, católico, con todo respeto, te sientas superior a tu hermano el prójimo, que tiene errores, ten mucho cuidado. Ten el cuidado de no profanar la dignidad de la persona. Ten cuidado de cualificar a la persona. Ten cuidado incluso de faltarle al respeto y nunca decirle en su cara, como hombre, perdón la expresión, que lo que hace o realiza no lo voy a llevar a la felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre no es Dios. El hombre no es perfecto. Quizá algún espiritual me dirá, no es perfecto, pero es perfectible, sí, pero para eso tenemos toda la vida. Y hay quien, imitando a Jesús, lógicamente, solo algún aspecto de la grandeza de Jesús la llega a igualar, pero nunca la llega a superar. Ningún santo, ni todos los santos juntos, gracias, llegan a superar esa grandeza de Jesús. Si los santos que nosotros reconocemos como ejemplos tuvieron caídas, fueron seres humanos limitados, mi querido hermano, ¿quién eres tú para juzgar a los demás? ¿Quién eres? ¿Qué te crees? ¿Por qué asumes roles que no te corresponden? Te voy a decir el por qué.
comento o inicio con esta reflexión. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Si el hombre es la corona de la creación, Dios no puede crear nada malo. El que el hombre se haga limitado, el que el hombre caiga, eso es por decisión del hombre y no por Dios. Pero la criatura en sí es buena. Demos la capacidad de la duda en lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra propia historia y montémonos un poco en la experiencia vivida, compartida en las palabras y en las acciones, y nos daremos cuenta que no somos peritas en dulce, ¿eh? Sin embargo, buena intervención. Nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, ojo, que aparecen como ligados a los límites de las propias criaturas. Y sobre todo a la cuestión del mal moral. Aquí viene esa interrupción. Confundimos con un léxico limitado lo bueno o lo malo. Y creamos otro término, regular. Y ese regular en el que nos movemos la mayoría es que yo no soy como fulano, es que a mí me pasó peor, es que a mí nadie me ayudó, es que a mí nadie me dijo nada, es que yo estaba solo, es que, tratando de justificar mi diario vivir porque no soy como el otro, o incluso porque el otro no es como yo quiero que sea. Esta cuestión del mal moral implica eso, lo bueno y lo malo. Para el católico no solamente está lo bueno y lo malo, está el pecado o la gracia. Sí. ¿De dónde viene el mal? Fíjense lo que nos dice San Agustín en sus confesiones. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontraba salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad, que sea del pecado, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Hay una frase que va a estar acá. Este es el antecedente. Donde abundó el pecado, donde abundó mucho, harto, vasto, sobreabundó la gracia. Señores, hay un principio en la teología que dice lo siguiente: la gracia no asume la naturaleza. Es decir, el amor de Dios no te puede manipular. Tú seguirás siendo como eres persona, eres diferente. Desde esa perspectiva, desde esas cualidades, elige lo que te convenga. Elige el camino de Dios. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor, pues Jesucristo. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar esta oscura realidad a otros nombres.
Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer un vínculo profundo con Dios. Vínculo profundo con Dios. A ver, catequistas, ¿en qué mandamiento está el vínculo profundo del hombre con Dios? En el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Lo aprenden los niños, pero no lo viven. No lo viven desde la perspectiva de la familia, que debería de ser el primer centro catalizador, el primer centro generador, el primer motor de enseñarse a amar. Amar a los padres no por lo que les dan los padres. Amarse entre hermanos para no pelear herencias el día de mañana que ni trabajaron los infames. Amarse entre sí a los que generaron la vida de sus padres, los abuelos, la gente que tiene experiencia. Y abrir su familia consanguínea a otras familias. Ayer en la noche estaba platicando con Monseñor Héctor, uno de los auxiliares, y decía bien especial el título de parroquia, lugar del extranjero. Y me acuerdo de esto porque el señor Samaniego en la homilía del domingo comentaba que el cristiano siempre había leído ustedes que tanto aman a Teresa de Calcuta, que Teresa de Calcuta le preguntaba a sus papás, ¿por qué recibimos aquí tanta gente? Porque son familia y vienen de paso. Si nunca se los dijeron de Teresa de Calcuta, yo se los digo, Eso es misericordia, eso es familia. Cuando nosotros comprendamos, mis queridos hermanos, que este vínculo profundo no solamente es me creo hijo de Dios, sino que lo soy y lo vivo a través de los actos. Por eso, amar a Dios con todo el pensamiento, con todo el corazón, con toda mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, no se ve reflejado ese Dios si no lo contemplo en aquel que me dice, buenos días, necesito, escúchame, me siento mal. Si yo no descubro ese vínculo profundo del hombre en Dios, en el trabajo honesto, en la contemplación de la naturaleza, entonces me acerco, fíjense bien, con todo respeto, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es enmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Cuando yo señalo a un hermano solamente en sus errores, estoy rechazando a Dios. Pero en él no está el bien. Descubre el bien. Porque tiene una dignidad igual que la tuya. Es que usted está diciendo y se contradice porque los modelos que tenemos son los santos. Los santos ya elevaron a los altares el reconocimiento de lo que hicieron en la vida. Los santos no se hacen en el cielo. Cuando yo me opongo a esa relación profunda, estoy acercándome al pecado y rechazo a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Yo soy muy importante. Sí, hay hombres que trascienden la historia.
por ser hombres, en favor del hombre, pero les falta algo, ese vínculo profundo con Dios. Es que lo podrían hacer mejor que cualquier cristiano. Espérate, no estamos en competencias. Acuérdense por favor un poco de la parábola de la semilla. Un hombre salió a sembrar, en el camino se le cayeron algunas semillas, luego fueron atrapadas otras entre las piedras, otras cayeron entre espinos y algunas cayeron en tierra fértil. Unas dieron el 30, otras el 60 y otras el 100. Las que cayeron sobre piedras, vino el sol y se las quemó. Son como aquellas almas que escuchan la palabra de Dios y quieren cambiar el mundo por un retiro espiritual. Estoy poniendo ejemplos de católicos, yo no puedo hablar de otras experiencias porque las desconozco y no me son afines en muchos casos. Hablo de los católicos que sienten que con un retiro ya conquistaron a Dios y ahora ya les da posibilidad de conquistar a hombres en el nombre de Dios. Y ya hasta escogen a los compadres que andan medio chuecos para llevarlos a la misma experiencia. Espérate, primero reafirma lo que acabas de decir, porque así te casaste y a los 3 meses ya hiciste infiel a tu vieja y estabas enamorado de ella y no veías otra mujer. Si eso fue en lo humano, ya me imagino en lo religioso, pedazo. Hay otros que se entusiasman, sí, pero pues es que yo no aprendo nada, como ciertas señoras que conozco, que no quiero decir sus nombres porque están en otras comunidades en las cuales hasta se me cayó el... Ya ve. Dios me castiga por hablador. No, yo no puedo. Ay, con este padre no. Es que antes, es que siempre, es que aquello. Pues entonces, ¿sabes qué? Ni chicha ni limonada, mi vida. Mejor dedícate a tu casa y vete. Ven a misa si quieres. Yo no estoy perdiendo nada. Qué pena no conocerte, qué pena de que eres de rasguitos. En otras, el Señor no nos está pidiendo a todos el 100. Lo que podemos dar según nuestras posibilidades. Los carismas en la iglesia son muchos. No. Si tú no perteneces a la cofradía del ombligo del niño Jesús y su zapatito, no eres de los nuestros. Primera situación, tienes que venir, nos reunimos los jueves a las 8 de la noche. Tienes que venir con un gafete como lo trae el Padre Ángel. Tienes que comprarnos un chalequito que trae la imagen de la rectoría y también el angelito, porque ese es nuestro distintivo. Y las veces que quiera nuestro señor párroco, prepararle la cena. No. Pues los hay, para que no se espanten, así los hay. O sea, para pertenecer al club de Toby, no se admiten mujeres o qué, no te muevas. El pecado original, una verdad esencial de la fe. O estoy mal yo de mis ojitos o lo veo. Y esto empieza desde el Antiguo Testamento. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia, que son a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo. A ver, se cometió el pecado original en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Que fueran perdonados. Que fueran perdonados o limpios de ese ¿Cómo? pecado.
No hablaban mucho del perdón, acuérdense, estaban en el muro de las lamentaciones, pero ellos no tenían ni sacramentos, no tenían nada. Entonces, ¿cómo estaba eso del pecado? A ver. Ahora sí me voy a poner más perrucho. ¿Hubo pecado o no hubo pecado en el relato? Sí, hubo desobediencia. ¿Cómo? Hubo desobediencia, o sea, no obedecieron los primeros padres. Hubo soberbia. Bueno, Después vino la desobediencia. sí. Luego, ¿ustedes creen que con la sentencia que da Yahvé, tú ganarás con el sudor de tu frente tu trabajo y tú parirás con dolor, ¿ustedes creen que con eso se limpió la falta de ese pecado? Claro que no. Por eso, solo a la luz de la muerte y Jesucristo vence la muerte, porque a lo que habían sido condenados los hermanos, bueno, ¿eso tiene vida o es el chamuco? A lo que habían sido condenados los hermanos y que fue lo que perdieron, fue su estado, la gracia divina con la que fueron creados. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que en un momento determinado se piensa que con la acción humana está restablecida esa relación profunda, y no. Nadie va a entender que es hasta la muerte de Jesús, pero su resurrección, la que nos eleva nuevamente a lo divino. Ya están comprendiendo mejor ustedes con lo que me acaban de decir, que de nada bastaría ese ganarse con el sudor de su frente, ni con el parir en los hijos. Cualquier acción humana va a corresponder o correspondía a este sentido del misterio de la Pascua. Nada es más agradable a Dios que su propio Hijo. Entonces, es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. Claro, porque lo que perdió Adán fue la gracia. No perdió la simpatía con Yahvé. No. Perdió lo más grande. La gracia. El Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, enviado por Cristo resucitado, fíjense, enviado por Cristo resucitado, la plenitud del misterio, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. No se puede redimir lo que no se asume. ¿Qué significa esto? Que si Dios no se hubiera hecho hombre, nosotros continuaríamos en el pecado. Ese es parte de un misterio. Pregúntame lo que quieras. Bueno, entonces todos nosotros ya no nacemos con el pecado, como se dice, que nacemos con el pecado original. Sí, tienes el pecado original. ¿Por qué? Por solidaridad con el género humano, no por la concupiscencia de tus padres, no para que te quiten los cuernitos, no para que dejes dormir a tu mamá porque chillas en la madrugada, no para que no te muevas tanto.
El pecado original es la soberbia de quererse sentir como Dios. Y no se comieron ni una manzana ni una papaya. ¿Con durazno? Padre, es que así no lo pintan. A ver, explíquenos qué fue lo que comió entonces Adán. Si no fue una manzana. No era un puesto de mercado de frutas ni estábamos en Jamaica. Ah, bueno. Es un ejemplo de que Adán, que significa hombre, fue tentado por una figura que designaba muerte, que era una víbora, a través de su mujer, su compañera, el sentirse como Dios. Gracias, Padre. Y si hacemos puré la manzana, Padre, hazla y cómetela con canela. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es, Salvador. léanle, de que Jesús es, síganle leyendo, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos. Y dijo la monjita, a todos, gracias a Cristo. La gracia que la iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Así como hubo un Adán, el nuevo Adán es Jesús. Por eso a María se le conoce como la nueva Eva. Para leer el relato de la caída, eso es bien importante. El relato de la caída en el Génesis 3 utiliza un lenguaje hecho de imágenes. Imágenes. ¿Quién vio a la mujer ahí comiéndose una manzana? ¿Era roja o verde? Pregunta del catecismo. La manzana que le dio a tragar Eva a Adán, ¿era roja, pelada o sin pelar? Mal planteada la pregunta, porque todo es imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar del comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Porque el ser humano en su dignidad tiene esa capacidad, la libertad de elegir, cosa que no tiene ninguna otra criatura. ¿Cuántos años pasaron desde que se hizo, primero del pecado original hasta la venida de Jesús para limpiar el pecado? Puedes quitártelo, porque no entendí bien tu pregunta. ¿Cuántos años pasaron desde que se hizo lo del pecado original hasta la venida de Jesús? Porque muchos judíos esperaban un rey para hacer el pecado, ¿no? Un Mesías. Y cuando vino Jesús, obviamente no creyeron que era él. A ver, mi reina, qué buena pregunta haces, pero parece que no me escuchaste la primera parte. Sí. Les pregunté a ustedes en la parte superior, ¿ustedes creen que ante el perder esa gracia
santificante y santificadora que tuvo la primera pareja o los primeros padres. Al caer en ese pecado original de la soberbia y luego la desobediencia, hay una sentencia por parte de Yahvé. Tú como hombre trabajarás la tierra, Tu mujer parirá los hijos con dolor y una piedra, Con esas, valga la expresión, con esas sentencias que da Yahvé, quedaba borrado el pecado original. No, porque nada que ver la acción de perder una gracia por la soberbia de querer ser como Dios. Por eso es lo grande. No es la desobediencia por desobedecer, hija. Por eso les situé a ustedes qué es el hombre para que de él te acuerdes. Lo hiciste inferior a los ángeles. Pero el ángel está contemplando a su creador y lo está alabando todo el tiempo, pero no tiene la libertad porque para eso es una criatura celestial. Al hombre nos crea Dios para gozarse en él con toda la creación y hacernos administradores de lo que ha creado. Primero. Segundo, si hablamos de tiempo, el Pentateuco fue escrito de atrás para adelante. O de adelante para atrás. Pregunto. No sabes. ¿Tú crees, después de que te estoy diciendo que hay libros de imágenes, que hubo quien vio el momento en que estaba encueradita Eva y Adán y entonces agarraron el fruto y se lo comieron? No. Entonces, ¿por qué lo escribieron? Si nos vamos a ese tipo de relatos, no tenemos un aparato histórico exacto. Por ejemplo, si ahorita abres tu YouTube, dice, acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Pues ya pasó y es pretérito. No es está pasando, ando, endo. Hay cuatro, a lo mejor esto nunca lo han visto. Las tradiciones en el Antiguo Testamento para configurar el libro del Pentateuco fueron tradiciones orales y escritas, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista. Ya los hice más bolas que nada. No me interesa, van a tener que aprender. El conjunto de esos libros son acorde a que había gente que conocía el nombre de Yahvé como Elohí. Elohí, no Elías, Elohí, Señor de los ejércitos. Yavista, el que es. Por eso no hay tradición yavista. Vayan con cualquier. O sea, Yahvé es el nombre, no Jehová. Las tradiciones del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, señores, por los estudiosos de la Sagrada Escritura, son, repito, sacerdotal, deuteronomista, eloísta, yavista. ¿Cómo se llaman, dices? Esos son Tradiciones del Antiguo Testamento.
Híjole, no me la creen. No, sí. Pero nosotros no sabíamos, tal vez. A ver, ahí déjalo. Ya nada más. A ver, señores, ¿dónde sale el nombre de Jehová? No, No. no, en ningún lado. Para tu pregunta, fueron por lo menos 10 siglos mi vida, del libro del Génesis, cuando ya existía el pueblo de Israel. De nada. Ninguna, yo no te estoy catalogando, mi amor. Ya aprendieron otra cosa que no sabían. A lo mejor quien escribió la Biblia no quiere saber. ¿Cómo? Yo no sabía lo de las 4 tradiciones. Pues ya, ahora ya lo saben. Así es que cuando les digan, a ver, ¿de qué tradición me estás hablando? Porque tu tradición jehovista no existe. Y aquí viene cuáles son las tradiciones y en qué libros se ocupan, corazones. A ver, ponle acá en la siguiente, aquí. En esto. La tradición yavista llama Yahvé a Dios, el que es. Nunca dice Jehová. Usa el antropomorfismo, el hombre, escrito en la época de la monarquía. O sea, estamos hablando del libro de Reyes, mi hija. Es la más vieja, la tradición del siglo X. Antes de Cristo, está escrita en la parte del sur de Israel, cuando está dividida. ¿Ven? La tradición ya vista comienza en el Génesis 2, 4b, con el pecado original, el pecado de Caín, el diluvio, la torre de Babel, y habla de todos esos personajes. Eso es lo más importante. Cambia la otra. La Eloísta, Eloí, Señor de los ejércitos. Vete al eloísmo. Nos describe a Dios, no describe a Dios con un antropólogo. Dios es trascendente. Esas son las características de esa tradición. Dios habla desde el cielo, teofanía, desde una nube, desde el fuego. Dios habla a través de los ángeles o a través de los sueños. Características especiales. Fíjate bien, en esta tradición eloísta se habla sobre la santidad y la trascendencia, pero es una de las características dentro de la tradición. La Biblia se puede estudiar de tal manera que lo más importante, independientemente de todas estas características de quién escribe, épocas, etc., es una unidad. Por eso que venga alguien y me quiera manipular la Sagrada Escritura diciéndome, es que dice la Biblia sí, pero si no vas a estas bases, papacito, mejor no hables. El católico debería de saber estas tradiciones. Es como, perdón que se los diga, es que Ricky Martin, ¿quién es Ricky Martin? Bueno, su verdadero nombre no es Ricky Martin, es Ricardo Nicasio González, no sé qué. Nació en Puerto Rico, sí, pero Puerto Rico es una isla. Ah, bueno, entonces no nació en Puerto Rico tan solo, sino nació en tal lugar, tal fecha. ¿Cómo sabes tanto?
Vas de lo general a lo particular, señores. Esta es la Sagrada Escritura. Y las tradiciones son entonces las formas en las cuales se puede Puedes distinguir en qué época fue escrito, la figura que le dan a Yahvé, Ok. qué es lo que pretende el autor. Y entonces la figura de la manzana, ¿de dónde sale? Es una figura. Que alguien inventó. Algún escritor la inventó para ella. Como dije y les pregunté, ¿cómo va la historia? De adelante para de atrás para adelante, de adelante para atrás. Aquí el hombre se pregunta para estas tradiciones, ¿de dónde vengo? Somos imagen de Dios. Perfecto. Pero ¿por qué nos está yendo como en la feria? Alguien desobedeció a Dios. Sí, la primera pareja. Y causó la muerte. Y nos sigue causando muerte. Pero el aspecto espiritual aparece muy superficial. Ellos cumplen con el rito, con el culto a Dios, y con eso están más que suficiente, la ofrenda. Algún parecido con los católicos actuales es la mera realidad, me disculpan. Yo voy a misa cuando me nace, estéril. Entonces, para comprender y entender también, entonces, los escritos se basan en imágenes. Claro. A ver, con todo respeto, ¿quién ha vivido 800 años como Matusalén? Entre más edad tenías, era más tu sabiduría. Eso es lo que trata de decir la palabra. Los viejos eran los sabios, pero no porque hubieran estudiado, sino por lo que habían vivido. Y el Señor se los dice. También. Y bueno, pero insisto, ¿por qué una manzana? Pues porque yo creo que no había papayas, pues están en un semidesierto. No creo que conocieran los mangos ni los plátanos. No sé, pero nos explicaron que había un árbol, ¿no? De un muchos fruto. frutos, sí. Pues yo creo que alguien inventó en su cabecita que el único fruto que se podía arrancar de un árbol era la manzana. Que se relaciona con la ciencia, con la sabiduría, el conocimiento. Y que quizá alguna manzana, que no todas están buenas, aunque estén maduras. Sí, me refiero porque puede tener el gusano dentro. Bonita por fuera, sucia por dentro, podrida por dentro. Porque ahora hasta los hombres tienen manzana dorada ahí. Ajá, sí, así nos dicen. No, pues No, también te voy a decir lo que me decían a mí. Es que esa era la prueba de la hombría. o sea que los No hombres- se me ha colgado el buches porque Dios es grande, porque mi abuela me decía, la manzana de grande se le quedó aquí al hombre, y los que no le sale, pues entonces tenga cuidado porque a lo mejor es usted raro. Se le llama manzana de edad anatómica. Pues es que no fue la manzana. Díganme, a ver, díganme dónde dice manzana. A los niños que decimos en los manejas como el fruto prohibido. Es un fruto. Pero el fruto, a ver, de todos los lados puedes probar menos del árbol de ese fruto, de la vida del bien y del mal. ¿Ya? O sea, tiene que valer de imágenes o de... Algo, bueno, si estás en un desierto, pues también a mí se me hace muy raro que sea una manzana.
Quizá el fruto más, bueno, a lo mejor también puede ser porque es un fruto muy conocido, en todos lados hay manzanas. ¿Y cómo sabe que era un desierto, padre, en un huerto? Porque estás hablándole al pueblo de Israel, pedazo. Y entonces era el desierto. El pueblo de Israel no está en el desierto, mijo. Y ahí fue todo. Ahí puede haber un oasis y puede haber alguna naranja o puede haber una palmera de un coco. Pues, Ah, es su imagen. por eso te estoy diciendo. Son imágenes. Sí, yo creo porque sí, hay una película que sacaron y sí se las pusimos a los niños y lo manejan como el Edén, un Edén a donde Sí, hay muchos animales, todo muchos está muy florecitas. bonito. Y eso es un Sí, huerto, ajá. La forma. Sí. A Todo bien ver, desierto. a ver, señoras. Está muy bien su imaginación cuando les conviene. No, yo, Espérenme, por favor, espérenme. Bueno, también las películas tienen mucha ficción. Ay, Dios mío. ¿Qué creen que había aquí? agua, H2. H2O con burbujas. Ahí. Sabor Bien, manzana. ¿no, verdad? No, ese no tenía Pues sabor. había H2O. ¿Y cómo sabemos? Pues dice agua así. ¿A qué voy? Vete a las imágenes del Apocalipsis. Ajá. No traigo ni mi cuaderno, yo no fui a la guerra final. Estás también como con cuántas clavos clavaron a Jesús en la cruz. Eso no es. O sea, no nos quedemos con un perfeccionismo de que decir, es que fueron 3, fueron Dimas y Gistas, yo no sé ni los nombres, eran 2 ladrones. Luego sacan hasta un judío errante. Eso no lo he visto. Ese tipo de situaciones, los 7 jinetes del Apocalipsis, Y son jinetes. este Jesús es más protestante que católico. Está jugando fuercitas con el demonio. Hasta eso tienen que entender ustedes. Hay muchas representaciones de Jesús. Yo nada más quisiera saber quién mandó a hacer, se los dije la otra vez, esa manta. Le ponen con ahí, hay que alimentarnos de la palabra. Y ponen la Reina Valera, no manchen. Con manta. Aquí hay una Biblia. Ahorita que salgamos se las voy a enseñar. Visita guiada, sí, sí. Voy a hacer una visita guiada. Les voy a decir, miren, en un templo católico lo que hay, una Biblia protestante. No te explico, ¿no? Bueno, estas son imágenes, venlo en la realidad. Es lo que se imagina el pintor, el autor. ¿Qué es lo que pensaron los hacia el siglo V, hacia el siglo X, en una etapa donde estaban en guerra, donde estaban dominados? Alguien nos creó. ¿Cuál es la consecuencia de nuestra esclavitud? Que rompimos un pacto con Dios. Tenemos la alianza, nos dijo que lo amáramos, nos dijo que no tuviéramos otros dioses y estamos haciendo esto. Pero desde el principio pudo haber sido así. Nuestro padre Abraham, por eso hacen tanta referencia a Abraham, que es con el primero que pacta una alianza. En el terreno humano. Por eso le da una ley humana a Adán o al hombre o a la primera pareja, como lo quieras designar. Lo ha elegido como imagen suya. Pero él perdió todo lo que tenía el ser humano por su propia libertad. Wow. Perdón. Sigo intrigado con la manzana. Perdón. Es una figura. Es una figura, no es ni la manzana, ni el pecado de genitalidad, porque mucha gente piensa que es eso, y que por eso hay que quitar el pecado del niño,
por ser producto de la pasión inicua de sus padres, cuando en el capítulo, el mismo Génesis dice, crezcan y multiplíquense. ¿Ya? Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz. ¿Quién era? Es una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Ahí está el punto, la muerte espiritual. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Diabolus enim ali demones adeo quidem natura creatsi sum boni sedipsi persefacti facti sum mali. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron así mismos malos. Ellos quisieron voltearse a Dios. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazan a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Aquí está el pecado. Aquí está el pecado. ¿Seréis o serán? ¿Ya? Sí. ¿Ya ven por qué no hay mentiritas grandes y chiquitas? Entonces ahí es donde se da la ausencia de Dios. El pecado es la ausencia de Dios. Hicieron a Dios un lado de su vida. No se hace Dios de la vida del hombre. Entonces, ¿por qué no le ayudó a recapacitar? Porque el hombre tiene su propia capacidad de inteligencia y de decisión. El carácter irrevocable de su elección, no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado, porque tú fuiste creado para alabar y dar gloria a Dios. No lo quiero. Con la misma gracia que recibiste, te desgraciaste. Desgraciado por eso es sin gracia. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Ándale. Pues así es el arrepentimiento antes. Si ya muerto, ¿para qué te queremos? Si ya no vas a hacer nada. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la visión recibida del Padre. ¿Se acuerdan de los 40 días en el desierto? Ese encuentro es muy hermoso entre el bien y el mal. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. Desobediencia a Dios va aquí. Espérame. Aquí. El padre de la mentira le dice al hombre: tú vas a ser igual que el que te creó. El poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura
poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual, señoras, sigan jugando con sus acertijos, a ver qué les dicen sus horóscopos, que les lean la mano, vayan a buscar si su marido las engaña con una bruja, que les hagan una limpia hasta por el cerebro y el bolsillo. Sigan comprando velitas blancas y póngansela junto a la imagen de la Virgencita Santa y hagan todas esas tonterías. Por eso están tan feas algunas. Porque si se van a operar, opérense bien. Luego se les cae un lado más que el otro. En cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y el mundo. El Dios que permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas Dios interviene para el bien de los que los aman. ¿Existe el mal? Sí, sí existe. Entonces es como el yin yang, no seas bobo. Dios te hizo perfecto. Pero tú decides. Tienes una libertad. Vamos al 396 para terminar. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De comer del árbol. A ver, aquí dice de comer del árbol, ¿no? Para darles una sopa de su propio chocolate. A ver, cómanse el árbol, si no soy tan bobo, no sabe a nada. Es que en otros dicen fruto del árbol, aquí dice árbol. Y si fuera chicle, y si fuera encino, pues qué árbol. Y si fue el árbol de la noche triste, y si fue un arbolito de Navidad pero artificial, no había todavía un árbol. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente. Evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Pues vivimos engañados desde que yo me 50 años y apenas se acaban de enterar que no había manzana. Bueno, más vale tarde que nunca. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. El primer pecado del hombre, y con eso me voy para que sueñen con el primer pecado del hombre. El primer pecado del hombre no es existir, porque he conocido a las fatalistas que hay, señoras. Yo no le pedí nacer a Dios. Yo soy fruto de la concupiscencia de mis padres, porque mi padre llegó esa noche amoroso y mi mamá dijo, está bien viejo para que me dejes dormir. Me acordé de la Chabela. Ay, Chabela. O también, como dicen los adolescentes en su clásico y largo y siempre profundo informe, porque no es más lo que hablan, ya no te pedí nacer. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador.
y abusando de su libertad desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Fíjense bien en esto. Creer que Dios no los perdona es más pecado de lo que se imagina. Por eso las conciencias estrictas, hello, pueden ser más pecadoras que las de hello, manga ancha. Ni tanto que queme al diablo, ni tanto que no lo alumbre. Así. Y se repite esto en la entrega del Mesías, cuando Judas se ahorca porque no confía y no cree que Dios lo puede perdonar. No pidió el perdón. No se arrepintió. No. Bueno, se arrepiente, pero no pide perdón. No. De nada vale el arrepentimiento. Yo me puedo estar arrepentido, pero ¿y el perdón cuándo llega? Siempre necesitamos del otro del perdón. Fíjense, hasta en la vida común. No me puedo yo perdonar a mí mismo. Pero porque él no confiaba que lo iba a perdonar, por eso no pidió perdón. ¿Y tú cómo sabes? Un simbolismo me estoy imaginando. No, esa imaginación. Te voy a poner, por favor, lean un libro que se llama El Diablo. El Diablo. Así se llama. Giovanni Papini es el autor. Ya se los he dado otras ocasiones. Al final del libro, Giovanni Papini ahí está. Apuntes para una futura diabología. ¿Y eso es católico? O sea, bueno, ¿sí lo podemos leer nosotros? Léanlo, por favor. Yo no les voy a dar una lectura que no les ayude a ver otras cosas. Que no lo con el nombre, no. Lo leemos juntos, padre. Sí, mejor. Temprano. ¿No lo tienes en PDF? A ver. Dice books. A ver, salimos esto. Ahí está PDF. Sí, ahí. No sé si sea un resumen. No, pero va a decir, buscar el PDF gratis. A ver. Por 29. Plus del acceso a 29. Si estuviera tan mal el libro, 29 millones de personas no hubieran accedido a él. No, quiero bajar. Chilito lindo, viene el bajo. Los puntos para obtener esta publicación aquí.
A ver, ¿qué vas a contestar ahí tú, Omar? ¿Cuál es su principal ocupación? Darme lata. Otro, sí, Otra. sí, otro. Otro. ¿Ha publicado alguna vez uno de los ministerios? Pobre Erika. ¿O no ha publicado alguna vez? Ahí está en papel, mira, ahí está. No, gracias. No, ¿No? puro gancho. No, déjalo. Bueno, es un Si lo libro, checamos y lo sacamos y si lo obtenemos se los pasamos. es un libro que deberían de leer para una reflexión cristiana. Y lo digo en serio. No es nada de que les van a presentar figuras horrendas, Sí, vamos a como el diablo poseyó a la que es su suegra ahora y luego la mandó a la tumba. No son cosas de esas tonterías, por favor. Es lo que quisieran, pero no. Entonces, continúo. 398. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo. Por eso hablo de la soberbia. En lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias o responsabilidades que era criatura divina y por tanto contra su propio bien. O sea, el hombre se ha atacado desde el principio. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo que quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y según Dios, San Máximo el Confesor, ambiguere liber. La libertad ambigua. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Eso fue lo que se perdió, por eso el hecho de que van a trabajar o va aquella a sufrir, nada paga la divinización con la que estaba hecho el hombre. Tienen miedo del Dios de quien han concebido una falsa imagen, la de Dios celoso de sus prerrogativas. Pero es el hombre que tiene este concepto. Es el hombre en esa libertad que se construye por desgracia, la actitud de un Dios que es misericordioso desde el principio. La armonía en la que se encontraba, establecida gracias a la justicia original, queda destruido. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones están marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe, la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Iba a ser inmortal. Pero el hombre decidió no serlo. Y como dice la canción, ¿qué culpa tengo yo? Ser humano. Por solidaridad. Es tu solidaridad en el género humano. Por eso, aquí viene algo importante, perdón que se los diga así, va a sonar
muy prosaico. Cuando procuren tener hijos, primero ámense. La dejo para la reflexión. Pues me entiendo, ya lo relacionamos. Mejor no lo explica y ya lo relacionamos. Es como Voy a dejar para toda la gente que nos está viendo y la explico aquí tal cual. Si tú no tienes amor por la persona, no co-crees a una criatura que no vas a. Porque si no estás al 100 con la persona con que estás co-creando, no estarás con el 100 a la que es tu criatura. un mensaje para los jóvenes de Sal de ti. No calmes un ardor, que en el hombre dura 7 minutos. No puedo hacer más explicaciones. Porque ahora dice, ¿usted cómo sabe? Pues porque estudié. Por favor, sí.